Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hablamos hoy de las casas Kendra, las casas Panafara y las casas Apoclima en la astrología védica de la India, también conocidas en otras astrologías como las casas angulares, las casas sucedentes y las casas cadentes. Y estas categorías para enumerar a las casas son de suma importancia para entender las diferencias entre las 12 casas en una carta horoscópica en la astrología. Y esta técnica de las casas Kendra, las casas Panafara y las casas Apoclima no son una técnica autóctona de la astrología védica de la Jyotisha, sino que es una técnica que abunda en muchas otras escuelas astrológicas, precisamente porque es una técnica que se origina en la antigua astrología helenística de la Grecia antigua. Y hay que recordar, la astrología helenística es la abuelita de casi todas, si no todas, las escuelas de astrología horoscópica del mundo, porque estas categorías de casas Kendra, de casas Panafara y Apoclima, o angulares, sucedentes y cadentes, se encuentran en la astrología musulmana, en la astrología medieval, en la astrología renacentista y hasta en la astrología moderna. Y ahora dirán ustedes, bueno, Fernando, ¿por qué tú dices eso? Bueno, lo digo porque la evidencia para esto se encuentra en el origen etimológico de las mismas palabras Kendra, Panafara y Apoclima. La palabra Kendra sale del griego antiguo, específicamente de la palabra kentron, que significa el centro de una figura geométrica, también significa pivote y también significa algo puntiagudo, como una aguijada, que es una herramienta agrícola ganadera, o también estaba leyendo que en la astrología musulmana significaban los clavos para anclar una tienda de campaña. Y de dicho modo, la palabra Panafara, que es la palabra para casas sucedentes, sale del griego panafora, que significa lo que sigue. Y finalmente, la evidencia más grande, creo yo, parte del origen etimológico de la palabra apoclima, la cual surge de la palabra griega Apoclima, básicamente la misma palabra. Y ahí tenemos la evidencia, también tenemos la evidencia de que estas técnicas están en otras astrologías y eso no es nada malo, eso no desacredita la astrología védica, meramente lo que evidencia es que esta idea que tenemos hoy en día de que la modernidad es única porque por primera vez en la historia tenemos la globalización y todo el mundo se conoce y tenemos comunicación instantánea, pues esa idea no es tan novel porque en el mundo antiguo había intercambio comercial, las personas tenían contacto intercultural y la evidencia más grande es este enriquecimiento mutuo entre culturas. La cultura helenística enriqueció a la Jyotisha y la Jyotisha y la cultura védica enriqueció al mundo mediterráneo y esos intercambios los vemos a cada rato en la historia. Bueno, antes que prosigamos, veamos qué tiene que decir Brihat Parashara Horashastra, la Biblia de la astrología védica de la India, respecto a estas tres categorías de las casas Kendra o angulares, las casas Panafara o sucedentes y las casas Apoclimas o cadentes. Shloka 33-36. Ángulos, triadas, definiciones. Oh Maitreya, escucha ahora otros temas que explicaré. Las casas Kendra o angulares son especialmente conocidas como el ascendente, la cuarta casa, el descendiente y el medio cielo o la décima casa. La segunda casa, la quinta casa, la octava casa y la decimoprimera casa son panafaras o sucedentes, mientras que la tercera casa, la sexta casa, la novena casa y la decimosegunda casa son llamadas apoclimas o cadentes. Bueno, aquí lo podemos ver, básicamente Parashara nombra cada una de las casas para estas categorías. Nuevamente las casas Apoclima son las casas 1, 4, 7 y 10. Las casas Panafara son las casas 12, disculpen, las casas 2, 5, 8 y 11. Y finalmente las casas Apoclima son las casas 3, 6, 9 y 12. Y para entender estas categorías de las casas Kendra, las casas Panafara y las casas Apoclima, o las casas angulares, las casas sucedentes y las casas cadentes, es muy importante tener en mente lo que se llama el movimiento de rotación diurna, que básicamente es el desplazamiento del Sol en un periodo de 24 horas ad infinitum en relación al planeta Tierra, ¿verdad? Esto es sencillo. Los planetas
planetas y el Sol están en esa eclíptica, que es esa gran carretera, ese aro que circunvala a la Tierra desde una perspectiva geocéntrica, y por ahí los planetas viajan a través de los signos, ¿verdad? Pero con el movimiento de rotación diurna, los planetas los vamos a ver desde nuestro punto de vista geocéntrico, amaneciendo, culminando y descendiendo, específicamente extrapolados del movimiento del Sol. Esto es bien sencillo. El Sol amanece por la mañana al este, luego culmina al mediodía en el punto directamente arriba de nuestra cabeza y luego desciende en el oeste y luego culmina en el hemisferio opuesto en el mediodía, en el hemisferio opuesto, mientras que nuestro hemisferio es la medianoche. Y a través de este movimiento de rotación diurna sacamos las 4 cúspides más importantes en una carta horoscópica, que obviamente son la cúspide 1, la cúspide 10, la cúspide 7 y la cúspide 4. Y a través de estas 4 cúspides es que construimos las 12 casas en una carta horoscópica. Claro, hay diferentes maneras de construir las casas, y ahí es que entran todos los diferentes sistemas de casas, que son varios. En la astrología védica de la India obviamente se utilizan las casas de signo completo, pero ahí tenemos una idea, y ahí es que tenemos obviamente a través de estas 4 cúspides las 4 casas Kendra, que son nuevamente la 1, la 10, la 7 y la 4. Si desean conocer más acerca de las casas Kendra, aquí les dejo un video en las tarjetas, en el puntito blanco con la I, para que aprendan más respecto a un video que ya hice respecto al tema. Luego, cuando los planetas están en esas casas Kendra, que son las casas angulares, los planetas tienen mucho poder porque estas casas están dotadas de mucha energía, ya que son la espina dorsal de una carta astral. Pero luego de eso, según el movimiento de rotación diurna, que es opuesto al movimiento de los planetas en la eclíptica en relación a los signos zodiacales, ¿verdad? Los planetas van hacia un lado y las casas van hacia otro. Luego de ahí, según la perspectiva de la persona, de una perspectiva geocéntrica, los planetas caen de esas posiciones de poder angulares y se concentran en las casas subsiguientes según el movimiento de rotación diurna, que son las casas cadentes. Ahí los planetas están cayendo, y esas son obviamente la casa 12, la casa 9, la casa 6 y la casa 3. Si desean conocer más acerca de las casas cadentes o apoclima, nuevamente aquí les dejo un video que ya hice al respecto para que aprendan más a profundidad respecto a estas casas. Y subsiguientemente, luego que los planetas caen de esas posiciones angulares a las casas cadentes, luego los planetas vuelven a hacer ese proceso de ir a subir a la próxima casa angular. Y estas son las subsiguientes casas Panafara o sucedentes, que son obviamente las casas que restan, que son las casas 11, la casa 8, la casa 5 y la casa 2. En las casas Panafara o sucedentes, los planetas a través del movimiento de rotación diurna están a punto de culminar en el ángulo subsiguiente. Si desean conocer más acerca de las casas Panafara o sucedentes, aquí arriba nuevamente les dejé un video en las tarjetas, en el puntito blanco con la I, que es un video que ya hice en relación a qué son las casas sucedentes o casas Panafara. Así que ahí ya tenemos una idea de qué son estas categorías y de dónde salen, tanto desde un punto de vista astronómico como desde un punto de vista histórico. Ahora, veamos qué tiene que decir Varahamihira, el autor del Brihad Jataka, respecto a cómo se van a comportar estas categorías de casas en la astrología védica de la India. Stanza 19. Todos los signos en casas Kendra son poderosos. Los signos en casas Panafara son de fuerza intermedia, mientras que los signos en casas Apoclima no tienen poder. Bueno, aquí vemos en el Brihad Jataka esta concepción tradicionalista de que las casas Kendra están dotadas de mucha energía, mientras que las casas Panafara son intermedias en poder y las casas Apoclima son débiles. Y esto se repite en la astrología helenística, esto se repite en la astrología árabe y hasta cierto punto esto se repite también en la renacentista, en la medieval, y yo diría que hasta en la moderna. Claro, en la moderna desde una perspectiva diferente, pero en esencia vemos aquí la idea que abundaba en las escuelas tradicionales astrológicas, pero esto hay que cogerlo con pinzas. Primero que nada,
hay que ser críticos y darnos cuenta de que esto es una técnica griega que la Jyotisha absorbió. Es muy importante recalcar que según vamos leyendo los escritos de los clásicos, nos vamos a dar cuenta que realmente las categorías de apoclima y de panafara no se utilizan tanto cuando los autores están hablando de yogas y de alineamientos específicos, a diferencia de otras astrologías, específicamente la helenística, que tiene hasta sistemas de tiempo relacionados con las casas Kendra, las casas panafara y las casas apoclima, como vamos a ver un poco más adelante. Así que tenemos que tener esto muy en mente. Aunque estas categorías las mencionan los autores específicamente al principio de las obras, vamos a ver que según nos adentramos en los textos, estas categorías de casas cadentes y de casas sucedentes no se utilizan con mucha regularidad. No obstante, las casas Kendra sí se utilizan con mucha regularidad en la astrología védica y en los clásicos, porque esta idea de que las casas Kendra son las más fuertes, que las casas angulares son las más dotadas de energía, es algo prevalente que está en casi todas las astrologías, y la Jyotisha no es excepción. Así que vamos a ver que aunque no se utilizan mucho los términos de apoclima y de panafara en los escritos clásicos, sí se utiliza mucho el concepto de las casas Kendra. Ahí tenemos cosas como, por ejemplo, las Mahapurusha Yogas, que son cuando los planetas están Swakshetra, Mula Trikona o exaltados en ángulos. Tienen Mahapurusha Yoga, que son las 5 yogas de las grandes personas, con los 5 Taragrajas, que son los 5 planetas a excepción de las luminarias. Y vemos que ahí están dotados con muchas cualidades positivas, porque ahí los signos tienen mucha fuerza, como mencionó Varahamihira. Y de dicho modo, en sánscrito o en los clásicos, mejor dicho, la palabra para el aspecto de cuadratura es Kendra, que a diferencia de la astrología helenística de la Grecia antigua, es un aspecto benéfico gran parte de las veces en la Jyotisha. Así que vemos esta dicotomía bien interesante de que aunque se describen estas tres categorías, vamos a ver que según progresamos nuestros estudios en los clásicos y también en autores modernos, específicamente autores que son de linaje de Jyotisha tradicional, vamos a ver que los conceptos de apoclima y panafara están ahí, pero no se utilizan tanto como en otras astrologías, pero sí se utiliza siempre con mucha regularidad los conceptos el concepto de las casas Kendra. ¿Okay? Ahora bien, si fuéramos a entender las casas Kendra, las casas apoclima y las casas panafara, en términos de una metáfora sería la siguiente, y esto yo lo utilizo con mis estudiantes para ilustrar cómo funciona esta mecánica de las casas según el movimiento de rotación diurna, ¿verdad? Imaginémonos que las casas Kendra son la luz verde del semáforo, ¿verdad? Ahí en la luz verde tenemos cosas positivas. El carro puede proseguir, el conductor puede proseguir en su vehículo y las puertas están abiertas para que andemos de manera positiva hacia adelante. Las casas panafara las podemos ver como la luz amarilla de un semáforo. Estamos en un momento intermedio, ni es bueno ni es malo. Estamos en un proceso de convertirnos, de transformación, tal y como los planetas están a punto de ascender a esos ángulos poderosos. Y finalmente tenemos las casas apoclima, que son las casas donde todo para, donde acabamos de bajar de una posición de poder y por ende estamos en un momento donde no estamos prosiguiendo, donde no estamos adelantando, y va a surgir esta idea de que no estamos prosiguiendo según el ritmo natural de la vida. Y de aquí es que sale la idea nuevamente de que las casas Kendra son poderosas, de las casas panafara son intermedias y que las casas apoclima son débiles. Pero esto hay que cogerlo con pinza. Las casas Kendra sí son las casas más poderosas, de eso no hay duda. Las casas panafara son de fuerza intermedia, seguramente yo diría menos fuerte que las Kendra, pero más fuerte que las apoclima. Ahora bien, las apoclima es un tema muy interesante porque las casas apoclima usualmente desde un punto de vista tradicional se consideran casas débiles, pero esto hay que cogerlo con pinzas, principalmente porque número uno, la casa 9 es la casa tricona del Dharma tricona más fuerte dentro de las casas de los Lakshmishtanas, ¿verdad? La casa 9 es una casa de una gran fortuna dármica, no obstante, es una casa cadente. Como una casa débil
como la 9 puede ser débil cuando sabemos en los arreglos de la Jyotisha de que es una casa muy fuerte. Otra razón por la cual hay que coger a las casas apoclima con pinzas, esta idea de que son débiles, son las investigaciones del astrólogo francés Michel Gauquelin junto a su esposa. Ellos hicieron probablemente los estudios científicos más serios para comprobar la veracidad de la astrología a través de la estadística, y ellos descubrieron de que planetas en casa 9, una apoclima, y planetas en casa 12, otra apoclima, en buenas dignidades, pueden producir grandes individuos dentro de la arte y los deportes. Así que aquí tenemos dos cositas que hay que coger en mente cuando estamos hablando de que las casas apoclimas son débiles. Desde un punto de vista tradicional, según los escritos clásicos, sí, las casas apoclima son débiles. Ahora bien, desde un punto de vista más teórico, desde un punto de vista más investigativo, contemporáneo, pues ese hecho pues hay que cogerlo con pinzas. Y de dicho modo, en la astrología védica de la India, esta idea de que las casas apoclima son débiles, aunque se mencionan, principalmente en mi opinión porque era una técnica griega y la estaban adaptando en los escritos, y siempre vemos estas descripciones al principio de los libros, casi nunca las vemos describiendo yogas, pues las van a ver en yogas, no me malinterpreten, pero no es muy usual porque en la astrología védica de la India hay otras características, hay otras herramientas para determinar qué casas son mejores que otras, y este sistema de casas Kendra, casas Panafara y casas apoclima no es uno prioritario dentro de eso, ¿ok? Así que esta idea de que las casas apoclimas son débiles, nuevamente hay que tomarlo con pinzas, pero desde un punto de vista tradicional sí son débiles. En adición a esto, también estas categorías de casas se asocian con tiempos y también con edades. Por ejemplo, las casas Kendra tradicionalmente se asocian con el presente y la juventud. De dicho modo, las casas Panafara se asocian con el futuro y la media edad. Y finalmente, las casas apoclima o cadentes se asocian con el pasado y la vieja edad. Y estas son técnicas helenísticas que también vamos a ver en otras astrologías, específicamente la medieval. La árabe no conozco tanto como para opinar, pero en esencia vemos que como en las otras astrologías, a diferencia de la Jyotisha, como no tenían tantas categorías para determinar a las casas, pues recaían mucho en estas categorías de Kendra, Panafara y apoclima. Pero en la astrología védica, esta técnica griega se junto a otras técnicas para distinguir a las casas que no existen en otras astrologías. Por ejemplo, la idea de las casas Upachaya, las ideas de las casas Dushtanas, las ideas de las casas Trikona, las ideas de cómo las casas Kendra se combinan con las casas Trikona, de cómo las casas Trishadaya interfieren con esos arreglos. Y también está la idea del Bhavat Bhavan, que se ve en otras astrologías, no me malinterpreten, pero que dentro de estas categorías que estoy mencionando, pues tiene otras dimensiones y otras permutaciones que otras astrologías tradicionales no van a tener. Bueno, espero que les haya gustado este video, que haya aclarado ciertas dudas. Por favor, vean los videos que puse aquí respecto a las diferentes categorías de casa para que se adentren y conozcan más en detalle cada una de las características dentro de las casas angulares, las casas sucedentes y las casas cadentes. Espero que les haya gustado este video. Denle like, compártanlo. Si no se han suscrito a mi canal, por favor, consideren hacerlo. Fernando Raúl Astrology, el mejor canal de astrología védica en español en YouTube. Videos nuevos todos los lunes y todos los jueves. Y de dicho modo, si desean conocer más acerca de mis servicios astrológicos, aquí abajo en la descripción del video está la dirección a mi página web, fernandoraulastrology.com, donde usted puede bajar su reporte astrológico personalizado y conocer todas mis consultas astrológicas. Dicho eso, me retiro. Aquí, como siempre, Fernando Raúl, siempre a la orden. Fuerza, serenidad y sabiduría para todos. Cuídense.